Y bueno, bienvenidos a Las Lupitas y aquí estamos poniéndole la lupa a Jesús Hernández Güero en esta oportunidad. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, Jesús, mira, ahorita justamente estábamos hablando de que Jesús Hernández Güero, pero acabo de descubrir que ese no es tu nombre, porque yo estás ahorita en el Espacio 23 y mi fundación te colaboró con el pasaje para que vinieras al Espacio 23 a hacer tu residencia de artista y yo te compré un pasaje como Jesús Hernández Hernández. Y entonces ahorita veo que siempre te he tratado como Jesús Hernández Güero. Y ahora es que me estoy dando cuenta que ese es tu nombre artístico. ¿Desde cuándo? A ver, bueno, muchísimas gracias por invitarme al espacio. Encantado de estar aquí contigo. A ver, eso viene desde la infancia. El Güero fue un sobrenombre que se me dio en el barrio, los amigos. Y bueno, que a mí me molestaba muchísimo, ¿no? Y bueno, siempre me daba rabieta que me lo dijeran, ¿no? Pero ya en la adolescencia, en la juventud, cuando empecé a estudiar en la Academia de Bellas Artes San Alejandro, empiezo a estudiar grabado y bueno, todo el tema de la historia del arte, los artistas y su vida. Me percaté de que muchos utilizaban seudónimos o nombres artísticos un poco para acercarse más, ¿no? A público o tenían motivaciones distintas. Y como mi nombre era Jesús Hernández Hernández, tuve una experiencia una vez con el Premio de la Joven Estampa, que tuve en el 2003, que una de las chicas que escribía me dice, he sacado un artículo sobre ti, está publicado en internet y demás. Yo me pongo a buscarlo por mi nombre y nunca lo encontré. Me di cuenta que habían millones de Jesús Hernández Hernández y eso para mí me creó un trauma, ¿no? Claro. Y bueno, en el proceso de estudio de Lisa ya lo pensé un poco más y lo asumí el Güero como nombre artístico y lo que hice fue un poco imbricar el Hernández, la abreviatura Hernández, el guión Güero como una estrategia, digamos, lingüística de cuando no quieres perder un apellido con el otro, pues se unifica a través del guión y bueno, utilicé estrategia un poco para crear, digamos, una imagen desde el nombre. Y bueno, en el Instituto Superior de Arte me gradué ya, digamos, como Jesús Hernández Güero como artista, ¿no? Y eso quiere decir que nunca lo hiciste como una manera para ocultarte porque por ejemplo, yo utilicé Nina Dotti durante 17 años y fui perseguida política del régimen de Chávez y del régimen de Maduro. Y de alguna manera utilizar este seudónimo me daba muchísima libertad para poder hacer lo que yo quisiera, trabajar el tema que yo quisiera, y no tenía problema de ningún tipo, pues. Y yo encontré en un seudónimo una manera de ser libre Claro. y de evitar la persecución y poder ir y venir a Venezuela estando en Estados Unidos de manera que no me molestaran. Y además también, como el negocio de mi familia estaba relacionado de alguna manera con el gobierno en algunas cosas, pues yo no quería que me relacionaran, pues. Claro. Y no quería echarle a perder nada, o sea, no quería causarles inconvenientes a mi familia, porque Está claro. eso cuando ya tú eres perseguido, pues eso puede ser un problema bastante serio, ¿no? Entonces entiendo que no fue esa tu intención inicial con ese nombre. No, a ver, en principio era que fuera más accesible o más particular, ¿no? A la hora de acercarse a mi, digamos, entre comillas, imagen como artista, ¿no? También ya era, digamos, una marca que no me podía quitar porque ya era los tu amigos más branding, cercanos era me tu decían branding. Güero, en el barrio me decían Güero. Entonces, pensé un poco en utilizarlo ya que lo tenía incorporado como una estrategia en mi carrera, ¿no? ¿Y en qué momento? Porque tu obra es sumamente política. Y
¿Tú tienes en algún tatuaje que diga Jesús Hernández Güero? O que tenga la palabra Güero. No, ninguno. Ah, Pero mi firma legal sí es Güero. Ah, ok. Tanto No, artística como legal. te lo digo porque te voy a confesar que yo tengo un gran tatuaje aquí atrás que dice yo soy la Doti. O sea, que yo soy Nina Dotti. O sea, que yo siempre lo puse ok. como para afirmar una reafirmación para el resto de mi vida, ¿no? Pero por eso te lo preguntaba. No. Y la otra cosa es, siendo tu obra tan política y todo, tú te vas de Cuba y llegas a Venezuela y después estás ahorita, tu base es Madrid. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tomaste todas esas decisiones de todos esos movimientos, pues? A ver, yo desde Cuba, desde principio de mi carrera en la universidad y mi entrada a la cátedra de conducta de Tania Bruguera, pues mi pensamiento y mi investigación artística empezó a tomar otro rumbo. Otro giro, ajá. Empezó a despertarme preocupaciones más de índole política, social, ¿no? Tomar conciencia de mi contexto histórico-político, sociocultural, y un poco volcar la mirada hacia qué estaba pasando, ¿no? Cómo desde el arte podía tomar ciertas responsabilidades o tratar ciertas temáticas delicadas, ¿no? Y un poco me servía a mí también para ese constante repensar, ¿no? De tu posición en un contexto determinado y cómo eso influye también en ti, ¿no? Ya las relaciones con la institución cultural y por supuesto política en Cuba ya era bastante incómoda, ¿no? Había tenido varios altercados, es decir, ya tenía ciertas relaciones ásperas, ¿no? Y varias obras habían sido censuradas, había sido llamado a constar al despacho del ministro en aquel entonces, Abel Prieto, por una exposición que había hecho en Casa de las Américas. Entonces fue un suceso de cosas que directamente no influyó en mi salida de Cuba. Fue quizás, o fue totalmente más personal, ¿no? Fue que conocí a mi esposa y bueno, de alguna manera todo confluyó, ¿no? Todo se dio a la par para que yo decidiera, digamos, vivir fuera. Mi esposa es venezolana, nos conocimos en Cuba, decidió de que conociera a su familia, fuera de vacaciones por un mes. Y bueno, me cautivó tanto Venezuela y toda su cultura y su ambiente. Bueno, te cautivó tanto, yo necesito mostrar esto. Que me quedé 7 años. Bueno, pero yo necesito mostrar esto, porque él tiene la bandera de Venezuela. O sea, no otra bandera, sino la bandera de Venezuela es la que tienes aquí tatuada. O sea, un tatuaje que es permanente. Que es parte de mi vida. Exactamente. Ya no hay nada que me lo hiciste. Me lo saque de adentro, ¿no? Exactamente. Yo creo que también, por ejemplo, mi esposa tiene a Cuba muy, muy cercana también. A ella le transformó la vida esa visita a Cuba, de alguna manera. Sí, le abrió como otras puertas, otras ventanas, ¿no? Y ella tiene un feeling muy especial, ¿no? Bueno, con esa Cuba humana, esa Cuba cultural, y ¿no? Perdona, déjame decirte, cocina comida venezolana sí, como nadie. Sabroso, muy sabroso. Bueno, Jesús y su esposa tienen una cafetería que se llama Sabor y Arte, que si van a Madrid no dejen de pasar, porque de verdad que los mejores tequeños con plátano y queso me los he comido con ustedes. Muchísimas gracias. Así es. Me encanta que así sea. Y tu esposa tiene una sazón maravillosa, maravillosa, ¿verdad? Que ese desayuno estuvo mundial total. Me alegra. Otra cosa, entonces tú conoces a tu esposa en Cuba, pero después se reúnen en Venezuela y deciden quedarse, o sea, te quedas 7 años en Venezuela, pero el traslado a Madrid siento que fue intencional, de alguna manera, o sea, fue una oportunidad, pero al mismo tiempo creo que volvieron a sentir sobre todo tu miedo de la censura y todo esto y te vas a Madrid o no. A ver, no en
En Mi términos ida, exactos. mi ida a Madrid fue condicionada más bien por una beca de fotografía que me gané Ujú, de la Escuela Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, EFTI, y era una beca por un año. ujú, Y bueno, en ese periodo yo estaba en Colombia, estábamos ujú. viviendo en Colombia, porque me habían hecho una propuesta de trabajo en la Universidad de Bellas Artes de Cali, Ok. en la cual yo me sentía muy bien, muy motivado, era muy enriquecedor en la O sea, experiencia. pero Y disculpa, sí se fueron de Venezuela a Colombia. sí, en 2017 me hacen la propuesta de que si estaba interesado en formar parte Ujú, de consejo de profesores ahí de la Universidad de Bellas Artes. Y casualmente también coincidía con que mi esposa, como tiene descendencia colombiana, estaba en el proceso de toda la documentación, de hacerse la ciudadanía ok, colombiana por parte perfecto. de su padre que vive en Medellín. Bueno, coincidió esas dos Hmm, cosas, más allá de que la situación política en Venezuela se iba recrudeciendo cada vez más, ¿no? Entonces, también, de nuevo, todo fluyó para que, de alguna manera, migráramos a Colombia. Y yo creo que lo mismo pasó con Madrid, ¿no? Yo me gano esta beca, iba a ser por un periodo bien largo de un año, y bueno, era una decisión muy personal que tenía que tomar, pero bueno, la tomé, me fui un año a Madrid. Mi gran temor es que bueno, que fuera un chasco, hubiese sido un chasco la experiencia, ¿no? Y bueno, perder un poco ya lo que habíamos establecido en Colombia. Me sentía muy bien, tenía mi plaza ahí en la universidad, que me era muy enriquecedora la experiencia. Pero la universidad me dice, no, tranquilo, no te preocupes, tú vete por el año. Si todo funciona y decides que debes seguir por allá, perfecto. Si no, pues acá tendrás te tu vuelves con tu espacio, tu espacio. plaza, ¿no? Ok, Entonces eso de alguna manera intensificó y me ayudó a tomar una decisión determinante, ¿no? Y bueno, a perfecto. los 6 meses todo fue de maravilla y gracias a Dios pude Ya llevarme sé, a mi claro. esposa y Bueno, a mi niña y y estamos ahorita, hace 5 años allá. exacto, y ahorita estoy entendiendo un poco esa obra tuya que no es tan reciente, pero que tiene sentido. Para mí ahorita tiene mucho sentido, que es la de los presidentes o los líderes que tú intercambias las caras, los rostros, y se convierten como unas máscaras, ¿no? Ok, O sí, sea, de alguna manera se convierte en una nueva máscara. Pero entiendo que ahorita, habiendo estado en tantos lugares tú encontraste como diciendo, esto es lo mismo en todos lados. Y este se parece a este. Y el otro presidente se parece al otro. O tiene un poco de este y tiene un claro, poco del otro. Y hace claro, una claro, nueva claro. identidad. Cuéntame un poco de esa obra, cómo se llama, de qué se Sí, trata, cómo lo comenzaste el libro, un sí. poquito de A ver, todas las cosas. la serie se llama Síndrome de Proteus, que es Ujú, una, digamos, el síndrome es una enfermedad congénita y que la persona que lo padece sufre una transformación constante en el total. rostro o gran Ujú, parte del cuerpo, de tal manera que cuando pasa un tiempo prolongado termina siendo otra persona, digamos, correcto. visualmente, ¿no? Ajá. Y bueno, tiene que ver también con Proteo, el dios griego, que tenía el don de la ubicuidad, ¿no? O de transformarse Sí, en muchas cosas, como ¿no? camaleónico. Exacto. Entonces, bueno, eso me sirvió un poco para darle cuerpo a la serie, una investigación que venía llevando sobre los retratos de grandes personalidades y líderes políticos, sociales en diferentes épocas de la historia y cómo ellos se presentaban ante la cámara fotográfica, ¿no? O cómo trascendía su imagen, ¿no? A nivel Perfecto. fotográfico. A tal punto que me di cuenta de que, a pesar de estas diferencias ideológicas, históricas, temporales, casi todos tenían ese carácter eh, de trascender, digamos, como una imagen perfecta, idílica, a tal punto que Ujú, casi al superponerlas podías crear un tercer rostro casi perfecto, ¿no? total, sí. Ujú. Entonces esto me llevó a experimentar en ese sentido a tal punto de que vi que tenía resultados, se creaba, digamos, rostro con este síndrome, ¿no?
cómo la unión entre uno y otro desvanecía las fotografías mismas y creaba un tercer rostro, expresiones totalmente creíbles, pero que al final iba en detrimento de los personajes políticos o históricos que utilizaban, ¿no? Y bueno, se genera síndrome de Proteus, que habla un poco más allá de lo formal, en el sentido conceptual, sobre el tema de desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Cómo se presenta uno y al final termina siendo otro, en el mundo de la política, de los más media, ¿no? Correcto. Y cuéntame, ¿por qué decidiste ahorita extender ese proyecto con la cara de los presidentes de Estados Unidos? Sí, a ver, quería hacer como digamos, un recorrido cronológico a nivel de cómo se iba evolucionando, ¿no? Los presidentes norteamericanos, principalmente porque creo que Estados Unidos a nivel presidencial, mandatos presidenciales, ha sido de los más constantes, ¿no? O respetado a nivel democrático, ¿no? Ha sido esa estructura no ha sido quebrada casi en ningún momento, ¿no? Entonces lo utilicé como un paradigma, digamos, de ese planteamiento democrático, ¿no? De poder político, ¿no? O de poder de un líder, ¿no? Político sobre una nación determinada, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar la posibilidad de poder llevarlo a cabo. Vi que era totalmente factible y era interesante cómo no solo hacía un recorrido histórico a través de esta fotografía de líderes, ¿no? Sino que también hacía un recorrido a través de la historia de la imagen, ¿no? Cómo la imagen ha evolucionado como medio. Las primeras imágenes de los primeros presidentes pues eran grabados realmente en Punta Seca, Buril, y después cómo va pasando la fotografía en blanco y negro cuando aparece, y después la transición a la fotografía a color, ¿no? He notado que en tu obra tú trabajas con los símbolos patrios como la bandera y también la esencia de lo que puede considerarse violencia. Entonces, háblame un poquito de por qué esos dos temas o por qué esas dos bueno, simbolismos, para mí es un simbolismo mucho en algunas cosas. Bueno. ¿Por qué te llama tanto la atención? A ver, yo considero que la política está incluida en todas las grandes decisiones, ¿no? O en los grandes temas, ¿no? Que nos ocupa. Desde el tema climático, el tema de género, el tema de las minorías, el temas sociales, culturales, ¿no? Creo que siempre hay un filtro político, ¿no? Siempre Total. hay un posicionamiento político, son los que definen las políticas culturales, alimenticias, artísticas, sociales, ¿no? Financieras, económicas, ¿no? Siempre son decisiones políticas que después tienen digamos, un efecto inmediato, ¿no? En nosotros como sociedad, como ciudadanos y demás, ¿no? Para bien o para mal, según, ¿no? Entonces, también vengo de un país donde lo político, la politización de la vida se ha llevado al extremo, ¿no? Cualquier tipo de comportamiento, movimiento, frase, mirada puede ser politizada. Por lo tanto, eres vulnerable a ser un instrumento político. Y bueno, gracias al arte me di cuenta que podía utilizar la política como un instrumento artístico o como un campo de investigación artística y tratar de utilizarla a ella y no que ella me utilizara a mí, ¿no? Entonces, o por lo menos es lo que siempre trato de hacer, ¿no? Y mi llegada a Venezuela, pues marcó, digamos, una ruptura o otra manera de enfrentarme a los políticos, teniendo a la violencia como, digamos, un mal social o muy cercano en la población venezolana, ¿no? Una violencia a la cual en Cuba, por lo menos de esa manera, no había tenido la experiencia de tener, ¿no? ¿Y encontraste en el arte una forma de protesta?
Sí, claro, es que siempre lo ha sido. El arte para mí fue el espacio de concientización total de mi lugar en la sociedad, ¿no? O en el contexto en el que esté, ¿no? Es ese espacio donde yo empiezo a trabajar mis contradicciones, mis obsesiones, ¿no? Empiezo a darle forma a muchas cosas que en la vida cotidiana no puedo, no puedo verlas reflejadas, ¿no? Entonces el arte es ese espacio donde yo puedo, eh, digamos, asumir la libertad a plenitud, ¿no? Donde puedo equivocarme buscando respuestas, ¿no? O haciéndome preguntas. Muchas gracias, Jesús, por haber venido, por Muchísimas participar. gracias a ti. Bueno, te voy a dar 2 lupitas. 2 lupas, ok. Una para tu hija y una para tu Fantástico. esposa, como recuerdo de este momento. Muchísimas gracias. Así. Gracias a todos y bueno, pues nos seguimos viendo. Segundo, seguimos en contacto. Sí, no. Gracias. Un beso. Mua.